Bien. Respecto a lo que vienen siendo las salidas analógicas en el PLC Snyder, este video va a hablar acerca de eso, ¿no? Para los que no estuvieron presentes cuando di esa explicación o si quedaron alguna duda. Entonces, primeramente, lo que viene siendo la configuración. Recordemos que el PLC que tenemos es el 221CE40R, viene siendo esto. Luego de ahí tenemos que configurar las tarjetas, ¿sí? La primera tarjeta es de entrada y es esta, la 16G. Luego la siguiente tarjeta es de salida, es la DQ16TG, este de aquí. O pueden configurar esta de aquí, igual si no es la que tenemos físicamente, lo pueden modificar. La que sí es importante en estos momentos es la de salidas analógicas, que viene siendo esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos nosotros a esta configuración, vemos pues todas las posibles entradas, salidas que vienen de aquí del PLC, de las tarjetas, y del último módulo pues viene siendo las que son las salidas analógicas. Este módulo cuenta con dos salidas analógicas, pero antes de poder utilizarlas tienen que configurarlas aquí. Nos vamos en el módulo y aquí donde dice no se utiliza, le damos clic y ya podemos escoger si la vamos a manejar con un voltaje, es decir, que va a ir de 0 a 10 volts o de menos 10 volts a 10 volts positivo, o va a ser salidas de corrientes de 0 a 20 miliamperes o de 4 a 20 miliamperes. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizarla como salida de voltaje que va a ir de 0 a 10 volts. Al mismo tiempo, aquí nos está dando la información del ADC, de su valor mínimo. El mínimo es 0 y el máximo es 10.000. De tal manera que 0 serían 0 volts y 10.000 serían 10 volts. Eso significa que 1000 sería un valor de 1 volt y 5000 sería un valor de 5 volts. Si nosotros no utilizáramos estos valores y los cambiáramos, por ejemplo, a estos, ahí el mínimo cambia. El voltaje va a ir, la lectura o el valor que nosotros mandaríamos a esa salida analógica, pues cambiaría. Menos 10.000 sería menos 10 volts, entonces un valor de menos 1000 sería un voltaje negativo de 1 volt. Y un valor de 5000 positivos sería un voltaje de 5 volts positivos. Igual si lo que utilizamos sería una corriente de miliamperes, nosotros quisiéramos manejar un dispositivo o un actuador que necesite como entrada una corriente, pues aquí los valores mínimos y máximo cambian. Lo mismo para este tipo, donde el mínimo es 4000 y el máximo es 20.000. Entonces es importante que tengan esta información, que sepan aquí cómo la configuran dependiendo de cómo lo van a utilizar, este mínimo y este máximo van cambiando. Recordemos que este mínimo y este máximo depende de la resolución de este dispositivo. Al ser una salida analógica, estamos hablando que esto es un DAC, un convertidor de digital a analógico, donde básicamente está convirtiendo este número que está en decimal, pero realmente es un número en binario, como lo trabaja el PLC, es un número en binario, y eso lo convierte a un voltaje analógico. Bien, ya una vez activando las salidas de esta manera, viendo cuál es su valor mínimo y cuál es su valor máximo, entonces ya podemos iniciar el código de programación. Entonces, este es un código muy sencillo donde básicamente si yo activo cuando este interruptor, esta entrada física del PLC está desactivada, manda esta señal a la salida analógica. Cuando yo lo activo, manda esta señal, ¿sí? Entonces, ¿qué bloque es este que estoy utilizando? Este es un bloque de operaciones o de comparaciones también. Las entradas analógicas nosotros las estamos manejando con este bloque de comparación. Las salidas analógicas las vamos a manejar con este bloque, se llama bloque de operación. Hay pequeñas diferencias. Esta es una operación booleana y esta pues no es una operación de cualquier tipo, no necesariamente tiene que ser booleano, puede ser operaciones de sumas, restas, en general de cualquier tipo. Entonces, jalan este bloque y lo colocan donde quieran. En este caso yo lo pongo ahí. Ya aquí yo escribiría la operación que va a realizar. Nuevamente nos podemos dar clic aquí para ver cuáles son las opciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos operaciones como del tipo trigonométricas,
tenemos valores absolutos, entonces tenemos un montón de información o de operaciones que podemos hacer, ¿no? Conversiones de diferentes tipos de formato, o sea, de un entero a convertirlo a un float, que viene siendo decimal, y bueno, un sinfín de operaciones que están aquí, ¿no? Todo lo que podemos hacer. Aquí lo importante es que veamos que la sintaxis que utiliza este bloque es que para realizar una operación es dos puntos y luego el igual, ¿sí? Entonces, la operación que yo hice aquí en este, básicamente estoy diciendo que siempre va el signo de porcentaje, recordemos, esto ya es definición del microcontrolador. Luego de ahí estoy diciendo que la salida QW 3.0, si nos vamos acá, ¿quién es la salida analógica que tenemos? La QW 3.0 o la QW 3.1. Yo nomás tengo activa la 3.0, la que configuré como de 0 a 10 volts, entonces es la que voy a utilizar. Esa salida que QW 3.0 va a ser igual a 0. Recordemos que la sintaxis es dos puntos igual. Va a salir a 0, ¿sí? Y esto pasa cuando la entrada está desactivada. Cuando la entrada está activa, pues esta misma salida, su valor va a cambiar a 5000. Entonces voy a simular este proyecto para ver qué es lo que está pasando. Bien. Entonces, en este momento la entrada 0.0, como es una normalmente cerrada, es decir, está desactivada y como es normalmente cerrada, pues entonces se está realizando esta operación. La entrada 0 está desactivada y se está realizando esta operación, que básicamente es a la salida 3.0 mandar el voltaje o la salida de 0. Entonces, aquí en la ventana del simulador, estas son las entradas y tarjetas, las entradas y salidas del PLC, del CPU. Estas son cada una de las tarjetas que añadimos y esta última es de salidas digitales. Entonces, si yo hago clic aquí, me va a aparecer esta ventana donde tengo que configurar qué es lo que yo quiero observar. Entonces, o a qué quiero seguir, ¿sí? Entonces, de aquí lo que yo quiero seguir es esta salida. Entonces, la selecciono y le doy a aceptar. Esto es solamente para ver de manera o que nos aparezca una gráfica de cómo se está comportando esta salida. Igual el valor lo veríamos aquí. Aquí básicamente nos está diciendo que la salida 0 tiene el valor de 0. Entonces, si yo activo esta salida, la 0.0, el valor cambia. Ya este bloque se desactiva porque es un normalmente cerrado. Al activarlo se abre, esto se deja de trabajar, este manda esta señal y este bloque de operaciones es la que empieza a trabajar, donde la salida 3.0 va a ser igual a 5000, que es lo que está aquí. Si nos veamos a la parte gráfica, pues vemos aquí cómo nos está apareciendo una línea recta que está diciendo que esta salida analógica está al 50% de su capacidad. Es decir, que lo que yo vería físicamente en el PLC es un voltaje de 5 volts. Si yo desactivo esta entrada, vamos a ver aquí de manera gráfica cómo el voltaje cae hasta 0%, lo que es lo mismo, 0 volts. La vuelvo a activar y vuelve a subir. Esto es solamente para visualizarlo de manera gráfica. Igual el valor aparece en esta parte. De tal manera que pues esto viene siendo lo que son las salidas analógicas que nos sirven para controlar actuadores del tipo analógicos como electroválvulas modulantes, que dependiendo del voltaje que reciban pues es el porcentaje de apertura de esa electroválvula. Y pues es lo que ocupan para lo que viene siendo la práctica 7, porque la última práctica requiere de una activación de una salida analógica. Entonces ya nomás quedaría pendiente de ver de este software lo que vienen siendo los bloques de funciones que los manejan en Sun Machine y también en lo que viene siendo Siemens. Y haría falta la explicación de HMI de este PLC Schneider y también lo que viene siendo la explicación de Siemens. Voy a subir videos también explicando del S7300 Siemens. Ese tal vez lo dejemos en simulador para no cargar o modificar el programa que está en la celda de manufactura. Entonces, esos videos que suma de Siemens
para los estudiantes de TEC de Guatabampo, también les va a servir a ustedes para que manejen o se den cuenta, observan cómo, independientemente de qué marca o qué modelo de PLC estén utilizando, todo es muy parecido. La programación en lenguaje escalera es prácticamente lo mismo. Tenemos interruptores, contadores, timer y solamente algunas cosas cambian y la sintaxis de cómo eh, declarar una entrada, una salida física, una memoria son pequeños detallitos que cambian en los software, pero es básicamente lo mismo. Entonces ustedes también tienen que descargar el programa de Step 7 para que les sirva toda esa explicación de la configuración para que lo veamos en la parte de simulador. Entonces, respecto a esto de salidas analógicas para el PLC Snyder, esto sería todo. Después continuaría con lo que hace falta, lo que son bloques de funciones. Entonces, nos vemos.